Hola, bienvenidos un día más a Dibujando Patrones. Hoy os traigo un tutorial facilísimo con el que vais a poder practicar todo lo que hemos estado viendo de medidas hasta ahora y encima también vais a poder coger un par de tips para coser tela elástica como esta tela de punto. Es esta camiseta, una camiseta ancha con un par de costuras, rápida de hacer, fácil y muy resultona gracias también a esta aplicación. Sin más, os dejo con el tutorial y os deseo que paséis una muy buena semana. No os olvidéis que siempre me tenéis aquí para todas las preguntas que necesitéis hacerme. Un beso muy fuerte a todos. Para nuestro tutorial de hoy, como veis, tenemos una tela de punto, una tela de punto bielástica, ¿veis? Así, que se estira así y así en los dos lados, a lo largo y a lo ancho, ¿vale? Y que vamos a utilizar para hacer una camiseta súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer es saber doblar la tela, que mirad, os voy a enseñar. Aquí tenemos uno de los orillos de la tela, aquí tenemos el otro orillo, que como sabéis son los laterales, es decir, la tela se cortaría así, y esto sería el ancho del rollo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es doblar con los orillos, así uniéndolos. Esperadme un momentito que le voy a dar la vuelta porque tiene que ser enfrentando el derecho, siempre para cortar por el revés. ¿Veis? Lo vamos a poner así, de manera que los orillos me queden hacia abajo, ¿vale? De forma que yo pueda cortar la camiseta así. Es decir, si nuestra tela es así de ancha, ¿vale? Yo uno mis orillos, así, tengo así la tela, y ahora este doblez lo posiciono hacia arriba, ¿vale? Una vez que tenemos así la tela, la vamos a poner sobre la mesa y la vamos a sujetar con unos pesos, porque es una tela que tiene mucha caída, pesa un montón, y entonces si no la sujetamos con pesos para coser, se nos puede desbaratar toda la labor. La coloco en la mesa y empezamos a dibujar y a cortar. Una vez que ya tenemos unidos nuestros, aquí veis, nuestros orillos, ¿veis? Y hacia abajo volvemos a doblarlo, ¿vale? Lo volvemos a doblar de manera que nos quede un rectángulo, ¿vale? Y aquí arriba nos tiene que quedar un doblez. Y lo vamos a hacer así porque de esta manera nos vamos a ahorrar la costura de la manga, ¿vale? Entonces, de aquí partirá nuestra manga. Lo que vamos a hacer a continuación es sujetarlo muy bien, porque la tela esta, en primer lugar, al tener tanta caída, como ya os he dicho, se cae, se puede desconfigurar, y luego además hay que tener mucho cuidado que en ningún sitio quede estirada. Con lo cual, nos vamos a dedicar un tiempo a sujetar bien todo antes de cortar, para que al cortar todo nos quede de la manera mejor, para que no se nos descuadre, para que quede simétrico. Mientras pongo aquí los alfileres, os voy a contar una cosa. Como veis aquí, esto no está cuadrado, esta línea de aquí no está cuadrada. ¿Veis? Por aquí es más larga, por aquí es menos. Bien, donde tiene que quedar cuadrado es aquí en los orillos. ¿Por qué? Porque esta es la línea de corte. Entonces, por la línea de corte se pueden cometer irregularidades, porque cuando tú estás cortando hacia ras, por muy experto que sea la persona que corta, puede haber variaciones aquí. Bien, y más en este tipo de telas que son, pues como veis, elásticas. Por eso lo importante es que nos cuadren en los orillos, ¿vale? Todo esto que nos sobra y que se nos queda descuadrado, como veis aquí, pues más adelante lo vamos a quitar, lo vamos a desechar, se va a coser por ahí. Entonces, no nos importa, no nos importa. Simplemente esto de aquí y sujetarlo todo muy bien. Así, perfecto. Que quede bien liso, veis que no nos queden arrugas y todo bien sujeto. Una vez que ya lo tengo todo sujeto,
puedo hacer dos cosas. Hago mi propio diseño de camiseta simple, que ya veréis que va a ser súper fácil de hacer, o cojo una que tenga, una que me apetezca y la copio. Este modelo lo voy a hacer largo, va a ser bastante largo, un poquito más bajo de la cadera, ¿vale? Entonces, medidas, tomamos nuestro largo, que queramos de largo, incluso podemos hacernos un vestido, y además vamos a tener en cuenta, en primer lugar, el cuello. Entonces vamos a coger el centímetro y vamos a aplicar aquí 1/6 de nuestro cuello, partiendo de aquí hacia acá, ¿vale? Entonces, mi cuello, 1/6 de mi cuello son 6,16. Yo cojo y me vengo aquí y marco 6,16. Bien. Desde esta medida yo voy a medir mi hombro, ¿vale? Mi hombro son 14 centímetros. Entonces yo cojo el 14 y marco. Bien. Ya tendría el cuello y también el hombro. De aquí para acá sería mi manga o lo que yo quiera hacer en caso de que quiera hombro caído. Bien. Voy a medir dos cosas. Primero, el largo hasta la cintura, que sería el talle, ¿vale? Que se mide desde aquí hasta la cintura, ¿vale? Lo que sea, sacas la marca desde aquí, desde el cuello, ¿veis? Sacáis la marca, bien, y marcáis 36, fantástico. Añadimos la caída de cadera, que iría desde aquí, que es la medida de la cintura, hasta donde nos dé nuestra cadera. ¿Ven? Bien. Y ya todo lo demás sería el largo que nosotros le queremos dar. Bien. Otra cosa que vamos a poner es la mitad de nuestro ancho de manga, de nuestro ancho de bíceps, ¿vale? ¿Y dónde lo vamos a poner? Pues lo vamos a poner de aquí, pasando por esta línea, ponemos la mitad de la medida. Y otra medida muy importante es la sisa, que como ya os dije, va desde la cintura hasta debajo de nuestra axila. Bien. Esa medida, mira, la vamos a aplicar desde la medida de la cintura. Vamos a ayudarnos de la escuadra para que nos quede recto. ¿Veis? Lo colocamos así. Bien. Prolongamos un poquito. Ya sabemos que esa es nuestra cintura. Como ya sabéis, es simplemente un referente. Aplicamos la medida. Perfecto. Entonces ya tendríamos, esta es nuestra sisa mínima. Que la queremos más caída, pues la haremos más grande. Ahora nos falta tomar una medida que sería la que va a marcar, porque hasta ahora tenemos largos y demás, la que va a marcar el ancho de nuestra camiseta, ¿vale? Va a ser, vamos a tomar 1/4 de nuestro contorno completo de pecho por la parte más grande, por la parte más sobresaliente, y nuestra cadera. En función de si lo queremos recto o no, pues podemos o apuntar la medida del pecho y trazar una línea así, con la forma que una de una a otra, o directamente hacerlo recto. Para eso vamos a tomar la medida más ancha, tanto si es la de la cadera o la del pecho. Yo me he tomado mis medidas, mi medida más ancha es la cadera, con lo cual voy a marcar en la parte donde yo he marcado aquí mi caída de cadera, voy a darle el 1/4 de mi contorno, ¿vale? Digamos que si yo tengo 100, el 1/4 serían 25. Eso es lo mínimo para que nos dé de ancho. ¿Que la queremos más ancha? Pues le vamos añadiendo centímetros, ¿vale? Es decir, que si yo quiero una camiseta ajustada, y que le tengo que dar mínimo 1/4 de mi cadera, pero si yo la quiero amplia, pues evidentemente le tengo que dar más. ¿Que nosotros la queremos ajustada? Pues ajustaremos, pero este no es el caso, ¿vale? Entonces, pues ya con esto tengo marcado esto de aquí, luego lo prolongaré evidentemente a la hora de hacer el corte y le haré el dibujo. Mi camiseta tiene que ser como mínimo así de ancha, ¿vale? Prolongaré esto hasta aquí, hasta la manga,
le subo, 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 así, 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 hasta la manga. Bien, entonces, ¿cuál es la cosa? Bueno, la cosa es que yo no quiero aquí ajustada la manga, con lo cual le voy a dar un poquito más ancho. ¿Cuánto le voy a dar? Pues eso también depende de cada uno, ¿vale? Yo le voy a dar 5 centímetros, pero depende de cada uno, es un valor que toma cada uno en función de lo que quiera, ¿vale? Pero en fin, a la mitad le doy 5 centímetros. Entonces, lo que hago es que marco hasta acá. Bien. Pues ya está. Y ya está. Entonces, tendría que mi camiseta tendría esta manga, que es la mitad de ancho de mi manga más 5 centímetros, y tendría este ancho, que es mi contorno de cadera, ¿vale? Bien. Hasta ahora ya tengo el dibujo básico del trazo. Ahora, lo que sí que tengo que hacer es buscar el punto medio, es decir, yo cojo aquí, le doy 5 centímetros aquí, le doy 5 centímetros aquí, digamos, bien, y trazo aquí una curva. Para ello, uno así, y ahora cojo mi lápiz y hago una curva así, ¿vale? Para que la unión entre el ancho y la manga no sea recta, ¿vale? Simplemente darle una curva a estas dos, ¿vale? Ya lo tendré marcado. Me vengo al escote. ¿Cómo quiero el escote? Pues yo lo quiero amplio, así tipo barco. Entonces, lo que voy a hacer es, si esta es mi medida del cuello, la voy a bajar de aquí, si lo normal son 2 centímetros, yo la voy a bajar 5. De aquí va 5 centímetros, ¿vale? Bien. Y luego, la voy a hacer amplia hasta la mitad del hombro, es decir, si yo de aquí a aquí tengo una medida de 14 y quiero el hombro caído, le voy a dar de la mitad de hombro. Entonces, cogeré aquí y pondré la mitad de 14, que son 7. Perfecto. Muy bien. Y vuelvo a hacer líneas rectas uniendo esto con esto. Evidentemente yo no lo quiero que quede cuadrado. Entonces, lo que hago aquí es darle una forma curva, ¿vale? Así, así. De tal manera que yo tenga mi escote curvo. Así. Bien. Entonces, como vais viendo, yo ya le voy dando forma a mi camiseta. Tengo la sisa aquí, el cuello aquí, que en cualquier momento, evidentemente, todo se puede hacer más grande, pero nunca más pequeño. Entonces, ¿yo qué hago ahora? Corto. Bien. Para ello es súper importante que las partes por donde yo voy a cortar se queden sujetas. Así que voy a reforzar y voy a poner aquí alfileres. Una cosa os digo, yo no necesito, por cómo voy a hacerlo, en el cuello no necesito margen de costura, pero si le vais a poner vista le tenéis que dejar. Yo no lo voy a hacer. Entonces, tengo esto aquí, que lo voy a cortar. Pues empezamos cortando con muchísima precisión y sin que haya escaloncitos entre un corte y otro. Es verdad que luego si ha quedado mal lo podremos arreglar porque es una tela muy fácil, pero en fin, cuanto mejor lo llevemos, pues mejor. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es por aquí cortar la manga. Entonces yo sujeto para que no se me mueva. Así. Perfecto. Vamos a cortar hasta aquí.
En este caso yo no voy a cortar al ras, así que en vez de cortar aquí, cortaré un poquito más abajo, siguiendo la marca un poquito más abajo. Que será mi margen de costura. Es muy importante, en este caso que nos vamos a marcar por delante y por detrás, saber cuánto margen de costura estamos dejando, ¿vale? Como veis, es 1 centímetro exacto, que tenemos que respetar en todos los lados. Es decir, que cuando nosotros nos vayamos a coser a la máquina, tenemos que saber que hay 1 centímetro que es costura. Vale. ¿Qué hacemos ahora, una vez que ya tenemos estos dos cortes hechos? Pues cortar el largo. De nuevo vamos a hacer lo mismo y lo vamos a sujetar muy bien. Como estáis viendo, mi camiseta es recta. Pero como os he dicho antes, si os apetece hacer desde la cintura aquí y dándole forma hacia abajo, lo podéis hacer sin ningún problema, ¿vale? Yo no lo voy a hacer. Eso es. Con mucho cuidado seguimos cortando. Perfecto. Bueno, esto será nuestra parte de abajo, ya la remataremos. Quitamos esto. Y ya tenemos configurada nuestra camiseta. Vamos a quitarle los alfileres para que veáis cómo queda. Y vamos a igualar también las mangas. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a sujetar la manga, así, dejándolo lo más estirado posible, ya sabéis. Y vamos a cortar de forma que toda la tela nos quede igual. Perfecto, ya tenemos igualada la manga, quitamos alfileres. Y abrimos. Y entonces nos quedará así. Bien. ¿Que vemos que queremos el escote más amplio? Lo abrimos. ¿Que vemos que queremos la manga más corta? La cortamos. Pero en principio esta sería nuestra camiseta. Entonces, a continuación lo que hacemos es, como ya sabemos los márgenes de costura, vamos a sujetar aquí la camiseta, como hacemos siempre que vamos a coser, y le vamos a coser las costuras. Bueno, como veis ya lo he cosido todo, le he hecho un pequeño zigzag, no es una costura plana, veis, tiene una cierta como elasticidad, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? No es ilimitada, pero sí que acompaña a la característica que hace a la tela elástica. Y os quería contar dos cosas. La primera, que hay que tener mucho cuidado cuando metemos este tipo de tela en la máquina, porque no podemos tirar ni hacer nada que altere, digamos, la estructura de la tela, ¿vale? Entonces tendríamos que acompañar el movimiento del tejido en la máquina, pero en ningún momento tirar de aquí, ni tirar de aquí, ni tirar de nada. Simplemente guiarlo, ¿vale? Con mucho cuidado y guiarlo. En vez de empezar al ras, es decir, en vez de empezar aquí al ras, a lo mejor es interesante empezar aquí y seguir. Porque a lo mejor estos principios pueden puede dar lugar a que se mueva y que se estropee. Entonces es preferible empezar un poquito más adelante y luego volver para atrás, si acaso vemos que es necesario, porque en este caso no, porque no hará falta, pues luego se hace así y ya está, ¿no? Si fuera otra cosa, pues si hay que llegar hasta el final, bien. Y luego otra cosa muy importante es utilizar agujas de máquina específicas, es decir, con punta de bola, porque si no, no va a atravesar la tela de la misma manera y es muchísimo más fácil coser, no se altera la costura y en realidad es que no queda igual de bien con otras, ¿vale? Esas dos cosas sí que os lo quería decir antes de seguir hacia adelante. Vamos a continuar con el escote. Bien, como veis, el escote de la marca hecha
yo le he dado unos poquitos centímetros más hacia acá. Es decir, que si habíamos dicho que esto era 5, yo le he puesto 1,5 centímetros más, son 6,5. Entonces, esto hace que sea un escote que llega casi al borde del hombro. ¿Qué nos puede pasar? Porque, a ver, este es el efecto que queremos darle, ¿vale? Porque es una camiseta de hombro caído. Y no le voy a poner ningún tipo, digamos, de vista. Simplemente lo voy a dejar así, lo voy a coser. Pero no lo podemos dejar así. No lo podemos dejar así porque se nos va a ir, se nos va a ir dar donde sí y se va a quedar feo. Entonces tenemos que hacer algo para controlar esto de aquí. Podemos utilizar varias cosas. Es verdad que vamos a utilizar una costura hecha con doble aguja, como ya os he dicho al principio, pero es interesante poner alguna cosa como una vista, una cinta, un bies por aquí, o también una tira de entretela, así al bies, la friselina que llaman moldeable, en fin, algo que nosotros podamos utilizar para que se mantenga la forma y no se dé de sí, ¿vale? En mi caso, ¿qué voy a hacer? Bien. Yo lo que voy a utilizar es una fiselina moldeable, que, bueno, que en realidad se utiliza, pues eso, para frenar cosas como los escotes, en fin. Es una entretela cortada al bies, es decir, si no tenéis, es entretela de pegar cortada al bies, lo voy a pegar todo alrededor y lo taparé. Esto está muy bien porque se pone con la plancha. Dentro de poquito estoy en ello, os prepararé un tutorial para que aprendáis cómo se pone, pero así para que sepáis así rapidito ahora mismo, voy a cogerlo, voy a poner todo alrededor, lo voy a pegar con la plancha. A continuación le pasaré la costura alrededor, una costura con aguja doble y pues nos quedará muy, digamos, controlado. Para tapar esto podemos utilizar una cinta al bies muy finita y de esta manera no se nos notará, o la misma tela, esta tela elástica, cortamos una tirita y la pegamos toda alrededor, ¿vale? Para taparlo, pero lo que nos va a controlar es esto. Bueno, pues una vez que ya hemos cosido aquí y hemos pegado la fiselina y esto lo hemos cosido, que ahora lo remataré para que no se nos dé de sí el escote, pues lo que he hecho es coger el bajo. ¿Cómo lo he hecho? Pues mirad, le he dado aquí una vuelta, y he cosido con aguja doble. Es muy útil la costura esta doble porque es elástica, ¿veis? Entonces hace que no se rompa la tela, ¿vale? Y con la manga lo que he hecho es, le he dado una vuelta hacia adentro, es decir, que he cogido así la parte del revés, le he girado hacia acá, le he dado unas puntaditas aquí, no sé si lo podéis ver, y otra aquí, y así nos queda como una vuelta. Bueno, pues una vez que ya hemos cosido aquí y hemos pegado la fiselina y esto lo hemos cosido, que ahora lo remataré para que no se nos dé de sí el escote, pues lo que he hecho es coger el bajo. ¿Cómo lo he hecho? Pues mirad, le he dado aquí una vuelta, y he cosido con aguja doble. Es muy útil la costura esta doble porque es elástica, ¿veis? Entonces hace que no se rompa la tela, ¿vale? Y con la manga lo que he hecho es, le he dado una vuelta hacia adentro, es decir, que he cogido así la parte del revés, le he girado hacia acá, le he dado unas puntaditas aquí, no sé si lo podéis ver, y otra aquí, y así nos queda como una vuelta natural, ¿vale? Pero aquí sujetita con unas costuritas para que no se nos vaya. ¿Qué hago ahora? Remato todos estos hilos que nos tienen que quedar perfectamente limpio y mirad, le voy a dar un toque de gracia con una aplicación dorada, ¿vale? ¿Veis? A mí me encantan las aplicaciones porque te permite personalizar tu prenda y hacerla como a ti te gusta. ¿Veis? Esta tela, que así es un gris que, bueno, así a simple vista no dice nada, tú le puedes poner esta aplicación dorada que tengo yo, o una roja, un parche, unas flores, que se llevan muchísimo esta temporada, y queda precioso, es otra cosa. Entonces, una vez que remate todo esto, ¿veis?
Pues que además he puesto la tira a juego para que vaya bien con el aplique, que eso también está guay. Imaginaos que os gusta un corazón o unas rosas, pues podéis poner la tira esta a juego. Bien, pues esto ¿cómo lo voy a hacer? Pues en este caso, como es de coser, no es de pegar, voy a coserlo puntadita a puntadita, lleva un tiempo, pero ahora, con esto ya hecho y rematado, tendríamos lista nuestra camiseta larga.